Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos aquí en Radio Libertador, la 1210 AM, para todo 33, Cerro Largo, La Valleja, Rocha, todos lados que nos están escuchando, un Brasil, y también a través de nuestras redes sociales. Ahí nos buscan por Radio Libertador, Libertador Vergara, Instagram, Facebook y también Twitter, y por supuesto en nuestros podcasts en YouTube. Hoy en este micro de salud nuevamente estamos con Jenny Kerikian. Un gusto tenerte con nosotros. Un gusto para mí también poder compartir este espacio. Bueno, estamos hablando de las 3 dimensiones de la sanidad. En el pasado bloque, en el pasado programa, vimos los 5 nudos para atar los cabos sueltos, lo que tiene que ver con el pasado. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la fuente de dolor y los 2 pilares de la restauración. Yo te quería preguntar algo que me quedó del programa pasado, sí, que es ¿cuánto tiene que ver la culpa en esa sanidad? Bueno, la culpa en realidad lo que hace es ocupar un lugar de estorbo en lo que tiene que ver con la sanidad. Porque muchas veces no quieren arreglar el pasado por sentir culpa de ese pasado, Sin que duda. capaz que no tiene la culpa en sí, pero se siente culpable la persona. Bueno, justamente, acabas de responder la pregunta. Vos dijiste muchas veces por esa culpa no se soluciona el pasado. Por eso yo lo nombro a la culpa. O no se quiere abordar. O no se quiere abordar. Por eso es que para mí, en este sentido, la culpa ocupa un lugar de estorbo. ¿Por qué? Porque lo que hace es poner una traba entonces a aquello que nos hizo daño, y por la culpa entonces no lo podemos solucionar. ¿Qué formas tenemos de poder menguar entonces esa culpa? Teniendo en cuenta de que, más allá de que hayamos sido culpables o no hayamos sido culpables de esa situación, ¿cuál es nuestro objetivo? Y en eso nos tendríamos que centrar. Si mi objetivo es poder alcanzar una sanidad por completo, entonces lo que tengo que hacer es abordar, enfrentar esa culpa y poder decir, bueno, esto que me está estorbando, que se llama culpa, que puede tener otro nombre también, porque en cada uno puede afectar de una forma distinta, esto está estorbando para que yo pueda alcanzar entonces mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? El ser sano interiormente. Entonces, si quiero ser sano interiormente, es ese escalón que yo tengo que pasar y decir, bueno, hasta ahora la culpa lo que hizo fue paralizarme. Lo mismo puede hacerlo el miedo, lo mismo puede hacerlo la vergüenza. Entonces, hasta ahora lo que hizo fue, en realidad, entorpecer cuál era mi objetivo. Dejar entonces de lado eso, y muchas veces cuando solos no podemos y nos inundan estos pensamientos que no son positivos en realidad y que no cooperan en mi bienestar, lo que puedo hacer entonces es pedir también esa ayuda divina, esa ayuda que viene solamente de Dios, y que en nuestras fuerzas nosotros no entendemos y no podemos llegar a eso, pero sin duda que con las fuerzas que vienen del cielo, esto sí es posible. Así que ante esta pregunta de la culpa, que puede ser la pregunta de muchos de los que nos están escuchando, yo te invito a que puedas dejar de lado la culpa, la vergüenza, el miedo, lo que sea, y que si solo no podés, puedas pedir entonces ayuda a aquel que todo lo puede, ¿no? A este Dios que nos ayuda en todas las cosas. Bueno, vamos a hablar entonces de las fuentes de dolor. Sí, cuando hablamos del pasado, hablamos de los 5 nudos a desatar en el programa anterior, Sí. un poquito para retomar Sí. el tema, ¿no? Hablamos de estos 5 nudos que tenemos que empezar a desatar para poder restaurar nuestro pasado. Pero también es cierto que en nuestro pasado hay situaciones a las que denominamos estas fuentes de dolor. Esto no es una fuente ni de vida ni de agua pura, es una fuente de dolor. ¿Qué es la fuente de dolor? El lugar donde se originaron entonces estas situaciones dolorosas que estuvimos viviendo en el pasado. Vamos a nombrar 4 de estas situaciones. Experiencias traumáticas de la vida. Las experiencias traumáticas son todas aquellas
experiencias que dejaron en nosotros una marca, un trauma. Esto cuando vamos al médico y nos dice, bueno, tiene un trauma, es como que tiene un moretón. Bueno, nos dejaron entonces una señal. Pueden ser estas experiencias traumáticas, pérdida de seres queridos cercanos, accidentes, situaciones que provocan gran temor, eventos que amenazan el bienestar, o puede ser también una experiencia traumática la pérdida de la vida misma, ¿no? Entonces, como consecuencia, nos vemos afectados en nuestra estructura mental y en nuestra vida emocional. Esto significa de que somos expuestos de manera directa o indirecta. ¿Por qué hablo de manera directa o indirecta a estas situaciones y a estas experiencias traumáticas? Pensando un poquito en la niñez. Todo lo que un niño pequeño, todo lo que un niño infante, podemos decir menor de 4 años, vive dentro de su entorno, lo vive como algo propio. Entonces, muchas veces hay que tener cuidado lo que nuestros niños vivencian, porque todo esto que nosotros como adultos estamos experimentando, el niño menor lo experimenta como que fuera algo propio. Entonces acá tal vez abro un paréntesis y le hablo a los papás que tal vez nos pueden estar escuchando, a las mamás, a los cuidadores, prestar mucha atención entonces, que estas experiencias que tienen que ver con lo traumático no causen en nuestros niños, ¿no? Experiencias como que hayan sido propias. ¿Sí? Para un poco que quede claro esto de que es una experiencia traumática propia. No es que lo vivió solamente el otro. El adulto sí lo vive en carne propia, pero el niño cuando lo ve desde otra persona referente también lo vive como una experiencia traumática, entonces desde lo personal, y eso puede dejar una marca luego entonces en su crecimiento. Esta entonces es una fuente de dolor, todas las experiencias traumáticas que podamos tener en la vida. Y tal vez quienes nos están escuchando se sientan identificados. Bueno, sí, yo tuve una pérdida de un ser querido, tuve un accidente o tuve algo que no pasó desapercibido. No significa que todas estas experiencias que nombré anteriormente hayan dejado un trauma en nuestra vida. Son aquellas experiencias que nosotros vivimos y que dejaron una secuela. Esto es lo que podemos denominar entonces una experiencia traumática. Tal vez tú tuviste un accidente y para ti fue un accidente y no dejó una marca. Entonces no lo podemos denominar como una experiencia traumática. La experiencia traumática es aquella que luego de haber sido vivida deja una marca entonces en nuestra vida de la cual no nos podemos despegar. No podemos salir de ella, es como que quedamos atados a esa experiencia. Y eso entonces puede ser lo que nos esté causando un dolor. También pueden ser las relaciones dolorosas. Hablamos de infidelidad, abandono, rechazo, traición, maltratos, abusos físicos, abusos sexuales o abusos emocionales. El dolor funciona como cuando alguien es significativo para mí, cuando alguien me importa. Esto es lo que significa significativo. Cuando alguien a mí me importa, entonces cuando hay una reacción de las que nombramos anteriormente, es lo que nos causa dolor. Cuando no me importa la otra persona o no tiene un grado de confianza conmigo o no hay una relación, ahí no hay una relación dolorosa porque no hay un grado de afectividad entonces con esa persona, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, nos enteremos del accidente de un vecino con el cual conversábamos todas las mañanas, a que nos enteremos que el vecino con quien nunca tuvimos relación tuvo un accidente. ¿Por qué? Porque hay una relación emocional, hay una ligación desde lo afectivo con esa otra persona. Entonces, las relaciones dolorosas se dan cuando yo tengo una relación significativa, cuando yo tengo una relación no de dependencia enfermiza, sino una relación de dependencia emocional con esa otra persona. Y esto también puede ser una fuente de dolor en nuestro pasado. Y cuando hablábamos de los nudos y del tomar conciencia, muchas veces estas experiencias lo que hacemos es anularlas en nuestra mente. Por eso la importancia de tomar conciencia. ¿Qué fue lo que me pasó? Realmente yo sufrí un abandono, sufrí rechazo, traición, infidelidad, abuso. ¿Qué fue lo que me marcó? Poder tomar conciencia de eso y no taparlo.
No ponerle un tapón para decir yo voy a estar mejor si esto no lo recuerdo. Sin duda que uno va a estar mejor cuando hace el proceso entonces de sanidad. También otra de las fuentes de dolor pueden ser las carencias. Y cuando hablamos de carencias no hablamos solo de carencias materiales, porque es lo que a uno enseguida le viene a la mente, ¿no? El hecho de la desprotección, de que no haya habido alimento en la casa o que las situaciones de vivienda no hayan sido las más favorables. Cuando hablamos de carencias hablamos de estas que nombramos, sí, de las materiales, pero también hablamos de carencias físicas, por ejemplo, los complejos, los sentimientos de inferioridad, la autoimagen distorsionada, la discapacidad para relacionarse con los demás, también carencias afectivas, que traen como consecuencia inseguridades, inconstancias, una autoestima pobre, una falta de capacidad para amar y para ser amado en forma sana. Y tal vez estas carencias tengan que ver con el pecado en nuestra vida también, ¿no? Muchas veces cuando no actuamos de manera que a Dios le agrada, este pecado, estas cosas que nosotros podemos decir, que podemos hacer, que podemos pensar, que no están acordes a al plan de Dios para nuestra vida, esto tal vez también puede ser entonces una carencia en nuestra vida que nos traiga sufrimiento. Entonces, quizás en estas fuentes de dolor quienes nos están escuchando se sienten identificados con lo que tiene que ver con las experiencias traumáticas del pasado, con todo lo que hablamos, tal vez con relaciones dolorosas, con relaciones rotas, quizás con carencias, ¿no? que hayan tenido en su infancia o mismo en este momento. Muchos matrimonios que viven de forma carente de afectividad, forma carente en lo que tiene que ver con sus emociones, con sus relaciones también. Y la otra carencia que si bien la nombramos en las fuentes de dolor, tal vez una fuente de dolor específica pueda ser el pecado en sí. Entonces, tal vez el pecado, el vivir en forma constante, habiendo elegido pecar todo el tiempo, puede ser una de las carencias, puede ser una de las fuentes que hoy te esté causando dolor. Porque no podemos dejar de decirlos que realmente a lo que nos lleva el pecado consecuente, si bien todos pecamos, pero a lo que nos lleva el pecado consecuente, consciente, intencional, es a que nosotros tengamos realmente un gran dolor en nuestra vida y que nos vayamos consumiendo de a poquito. Por eso a quienes nos están escuchando, yo les invito a poder identificar, tal vez puedan tener otras fuentes de dolor, pero entiendo de que en estas 4, en lo que tiene que ver entonces con nuestras experiencias traumáticas, con relaciones dolorosas, con carencias de cualquier índole que hayamos tenido o el mismo pecado, que puedan identificar cuál es la fuente que les está trayendo ese dolor para entonces poder actuar en base a eso y poder buscar una sanidad. Bueno, ¿y cuáles son esos 2 pilares de restauración que hay para esta dimensión de la sanidad? Bueno, estos 2 pilares claramente están en la Biblia, están en el libro de Mateo, y están presentados en lo que Jesús nos dejó como la oración modelo del Padre Nuestro. Los 2 pilares para la restauración entonces de nuestro pasado es ser perdonados y perdonar. Porque en esto está la base entonces de poder sanar en forma profunda nuestro pasado. Ser perdonados. El mayor perdón que podemos recibir, el ser perdonados, es ser perdonados por Jesucristo, reconociendo su sacrificio en la cruz, su muerte, su resurrección, y cuando somos sus hijos, el derecho a la vida eterna. Entonces poder decir, soy perdonado por Cristo, pero para esto, para poder ser perdonados por Cristo, tenemos que creer, tenemos que tener fe. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. No podemos palparlo, no podemos tocarlo, pero sí podemos tener fe en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Y con una oración de fe, entonces, poder ser perdonados por Jesucristo. ¿Qué decir en esta oración de fe? Que creemos en Él,
que creemos en lo que hizo en su sacrificio en la cruz, que creemos en su resurrección y que reconocemos que nos ama y que todo fue por amor. Y en esa oración pedirle perdón por nuestros pecados y poder entonces recibir su perdón. Y de esa forma ser llamados hijos de Dios, así como lo dice la palabra. Entonces, el primer pilar es el ser perdonados por Cristo. Y el otro pilar depende de nosotros, depende de perdonar. Porque estas situaciones del pasado, si bien tienen que ver con otros y si bien tal vez necesitemos el pedido de perdón de la otra persona, es una decisión personal el poder perdonar. El poder perdonar esas fuentes de dolor, esos traumas que nos quedaron, esas carencias, esas situaciones dolorosas que tuvimos que vivir. Entonces, poder perdonar desde nosotros mismos a aquella persona, aquella situación, aquel pensamiento, poder perdonar desde nosotros. Y eso, el perdón nos va a traer sanidad. Entonces, los dos pilares de los cuales hablamos para poder restaurar nuestro pasado es el ser perdonados por Cristo y el perdonar nosotros entonces a aquellos que nos causaron un dolor, nos causaron un trauma, nos causaron una situación que hasta el momento, en este pasado que estuvimos viviendo, entonces nos estuvo trayendo dificultades y esta falta de sanidad. También el no perdonar es una mochila muy pesada para nosotros mismos, ¿no? Sin duda que sí, porque los mayores perjudicados somos nosotros mismos cuando no perdonamos. Tal vez la otra persona a la que no perdonamos ni siquiera se enteró que en nuestra vida hay una raíz amarga, triste, de falta de perdón. Y nosotros cargamos con eso, por eso es una decisión personal. El hecho de decir, bueno, quiero perdonar. Muchas veces no podemos porque el dolor causado es muy grande. Ante esto podemos pedir ayuda para poder mitigar ese dolor, para poder entender y para poder fortalecer nuestros propios recursos personales, para entonces decir, bueno, si bien antes no podía, pudiéndolo hablar después de un tiempo, pudiendo desahogarme, pudiendo entender determinadas situaciones, puedo entonces dar el paso de perdonar. Y el perdonar nos hace libres, sin duda que nos hace libres. Bueno, muchísimas gracias Jenny por este espacio. Gracias por compartir esta reflexión que realmente, lo más importante es que podamos recibir perdón, pero también poder perdonar para también las personas que a veces se sienten presas por esa falta de perdón puedan también ser libres de ese dolor. Claro que sí, y ese realmente es mi deseo, ¿no? De que quienes hayan escuchado y a quienes haya llegado entonces esto que estuvimos conversando en este día puedan deshacerse de esa mochila, como vos decías, ¿no? Y poder realmente perdonar para poder dejar entonces sano su pasado. Bueno, muchas gracias Jenny, nos reencontramos en el próximo programa. Hasta el próximo programa entonces.